Cuando nació, bueno, lo vi normal hasta los 6, 8 meses. Cuando veía que mi hijito no tenía fuerza para pararse, o sea, porque todos bebés se separan en las piernas de mamá, ¿no? Nos explicaban que esa era una atrofia muscular que conforme iba creciendo, los músculos va decayendo, ¿no? A partir de que nos enteramos de la enfermedad, hemos empezado ya a tratarlo. Es una enfermedad congénita de nacimiento, se llama atrofia muscular espinal, que también se lo conoce como AME, que consiste de manera práctica y sencilla es el debilitamiento de los músculos con el pasar del tiempo, ¿no? Yo tengo sensibilidad en todo el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en todo el cuerpo, pero tengo debilidad, o sea, con el tiempo mis músculos cada vez se van debilitando, ¿no? Antes, por ejemplo, podía cargar, no sé, una manzana de 200 gramos, ahora ya no puedo, ¿no? Porque el tiempo ha hecho que mis músculos se debiliten más. Él no mueve sus bracitos ni sus piernitas. Hicieron ejercicios, terapias. La terapia de motora fina le ayudó mucho, aunque mueve la muñeca, el codo para abajo, pero le ayudó mucho eso, porque a pesar de que no tenía remedio, o sea, que no iba a funcionar, no iba a haber respuestas a las terapias, hubo, no un 100%, aunque sea un 20%, pero hubo. Mi hijito lo llevaba al colegio y tenía una silla de madera, le condicioné rueditas para que lo pudieran jalar, y con eso se transportaba en inicial hasta 3er grado. Y cuando ya tenía más o menos 15 años, averigüé sobre esta enfermedad de la persona que tenía más, ¿no? Que había vivido cuánto tiempo, y era más o menos 35 años, ¿no? No sé, o sea, yo tengo 27 y me faltan como 8 años. No me desanimó, pero sí entró un momento de preocupación. Es como que hoy tengo que avanzar porque me quedan pocos años de vida, ¿no? Más que todo era una cuestión así. Dios me ha dado otro hijo de 10 años, Ismael. También tiene la misma enfermedad de su hermano. Ismaelito caminó hasta los 6 añitos, pero ya tenía la enfermedad. Quiero que él entienda que la vida se trata de dar, que la vida se trata de no pedir, sino que se trata de compartir, ¿no? Porque hay tanta necesidad. Él quería ser neurólogo, y entonces él quería ayudar, quería investigar más de su enfermedad y poder aprender más. Y yo le digo, Jonathan, para ser médico, le digo, hijito, vas a necesitar tus manitos. Y la verdad es que no vas a poder usar tus manos. Y él me decía, no mamá, que tú vas a ser mi secretaria, que tú vas a dirigir y yo te voy a ir guiando. No es lo mismo, le digo, hijo. Entonces comenzó a pensar y me dice, mamá, me dice, ya, o sea, sí, me dice, tienes razón. Entonces busco una carrera, le digo, entonces voy a ser psicólogo. Me preguntan, oye, ¿tu hijo cómo está? Es que por lo que lo veían así pensarían que que se iba a quedar ahí nomás, ¿no? Pero digo, no, sí, bueno, estudió, terminó la secundaria, entró a la universidad y bueno, estudió psicología. Ah, sí, se queda sorprendido por lo que les digo, ¿no? Soy psicólogo de profesión y actualmente tengo mi empresa psicológica llamada Equilibrio sobre Ruedas. El día de hoy voy a dar un taller de orientación vocacional dirigido a adolescentes de 13 a 17 años. Acompáñame. La primera escena, fotografía humana, va a ser la de un zoológico. Empieza ahora. Una de las cosas que a mí me encanta es enseñar, compartir en base a mi experiencia, a mis conocimientos que me aporta mi profesión, poder compartir con la gente, ¿no? Sean jóvenes o sean adultos. Y es lo que más me motiva en realidad, ¿no? No tengo tanto tiempo, pero estoy como que redescubriéndolo, estoy como que metiéndome en este mundo y cada vez quiero hacerlo mejor. ¿Estás muy seguro si la tienes o no? Puedes colocarla dentro de media, ¿sí? Muy bien, continúen, chicos. Nos conocimos en el año 2010, cuando ingresamos a San Marcos. Jonathan es un gran amigo. Es una persona súper optimista, él siempre está animando a los demás. Es una persona que conoce mucho sobre muchos temas, le gusta educarse, autoeducarse mucho y eso es algo que yo rescato bastante de él. De Jonathan admiro su fuerza de voluntad, que a pesar de todo siempre busca la forma de salir adelante, de ver la manera cómo seguir. Y hoy en día lo que está haciendo, ¿no? Con su empresa, ha puesto su empresa y yo trato de ayudarlo siempre en todo lo que esté en mis manos, ¿no? Mi motivación fue esa, ¿no? Que a partir de lo que Dios me ha podido dar hasta el día de hoy, tratar de darle valor a otros. A largo plazo,
es poder tener una ONG. Es algo que yo anhelo de corazón, y que cuando yo vea la ONG y la vea ahí que está y que realmente está bendiciendo a miles de personas, yo diga, ok, ahora sí, Señor, llévame porque ya sé que esto va a seguir funcionando y va a seguir bendiciendo a gente. Marketing, se está escuchando bastante ahora del marketing. Yo me siento muy contenta, muy orgullosa de tener un hijo como él, ¿no? Porque cuando me dice, mamá me invitó a la universidad a dar un taller, yo me siento en el fondo, me siento feliz. Es bueno estar preparados los padres, pero tampoco no podemos frustrar a nuestros hijos, a decirles que hasta aquí nomás o no puedes hacer esto, ¿no? O sea, ver en qué otras cosas tiene desempeño. Para mí, Jonathan es un ejemplo para muchos jóvenes.